miran el texto, cómo los teólogos miran el texto y cómo ellos lo entienden, cómo ellos lo analizan y cómo ellos lo aplican. Entonces, no es que esté mal, pero tenemos que entender que las corrientes, a lo que me refería es al hecho de que los análisis teológicos que hay de los mismos escritos bíblicos nos llevan a las posturas escatológicas que existen. Ninguna es buena, ninguna es mala, ninguna es más, ninguna es menos. Sí, por eso es que le llamamos posturas escatológicas, porque son distintas posturas que existen desde los conceptos y las ideas. Esperen un ratito, que voy a ver acá, un ratito, un ratito, esperen, que se me filtra el audio del otro lugar. Listo, ahora sí. Ahora sí. Entonces, bueno, iniciamos y vamos poquito a poquito entendiendo. Como mencionaba, hay cuatro corrientes teológicas. Solamente vamos a ver hoy una y vamos a explicar qué implica, qué tiene, y vamos a ver bíblicamente un par de textos que tengan que ver con la postura. Y aparte, al final vamos a hacer un trabajo que nos lleve a ver cómo aplicamos esa perspectiva y los textos. Alguien de ustedes, por favor, que pueda leer la primera vista, qué entendemos o qué es el preterismo. ¿Podrían leerlo, por favor? Bien, pastor. El Adelante. preterismo mantiene la idea que algunas o todas las profecías bíblicas de los últimos días o tiempos finales se cumplieron durante el primer siglo, posteriormente al nacimiento de Cristo. Amén. Gracias. ¿Qué nos dice el preterismo? Ahora vamos a ver qué es el término y qué se aplica. Es un pequeño acercamiento. Que gran parte de las citas y explicaciones o acontecimientos que tienen que ver con los tiempos finales, ya se han cumplido muchos. Específicamente, eh, después de que nace Jesús y posteriormente a su resurrección. Entonces, cito uno porque lo vamos a ver en detalle. Por ejemplo, que la condenación de Cristo, del famoso juicio hacia la humanidad, las personas, en gran parte se ha dado y ha sido el juicio cuando se condena al Imperio Romano y se impide el presentar sacrificios en el templo de Jerusalén porque el templo es destruido. En ese momento que se da eso, se cumple para esta línea teológica esa parte de el juicio hacia los que estaban en pecado y el juicio, buenas noches, y el juicio hacia aquellos que no habían obedecido al Señor. Estaban en pecado los romanos y no habían obedecido al Señor el pueblo hebreo. Ahora lo vamos a ir ampliando. Vamos a ver la definición y la clasificación. El término proviene del latín praeter, que se traduce como pasado, o sea que eso ya ha sucedido. Y las dos escuelas que existen preteristas son estas: el preterismo parcial, también llamado preterismo ortodoxo o clásico, y el preterismo total, también conocida como preterismo consistente o escatología del pacto o hiperpreterismo.
brevemente, porque las vamos a ir ampliando. Preterismo parcial es que parte de esas profecías que se dieron de los tiempos finales ya se han cumplido. Preterismo total es que la mayoría de esas profecías ya se han cumplido y lo que queda es mínimo, pequeñísimo, que falta cumplirse. Eso tiene que ver con estas dos. Ustedes me dirán, pero ¿eso dónde está en la Biblia? ¿Eso dónde está en las Escrituras? Es que todas ellas tienen sustento y herramientas que se basan en las Escrituras. Acercamientos. ¿Alguien puede leer, por favor, las subvariaciones de este preterismo parcial? Se subdivide y tenemos dos ejemplos acá. Por favor, alguien lea. Amén, pastor. Buenas noches. Buenas. Dice, existen subvariaciones del preterismo parcial, las cuales dicen, uno, que muchas de las profecías alcanzaron su cumplimiento durante los primeros 3 siglos, culminando en la caída de Roma. Dos, aduciendo que ello se fundamenta en los dichos bíblicos que debían cumplirse durante esta generación. Gracias. Vamos a la primera idea. Eh, el preterismo parcial, que es que algunas de las profecías ya se han cumplido, tiene dos, no vertientes, pero dos maneras de explicarse. Una dice que durante los 3 primeros siglos, o sea, el siglo I, el II y el III, gran parte de esas profecías ya se cumplieron. Por ejemplo, como explicaba hace un rato, el juicio sobre Roma o sobre el pueblo hebreo por desobedecer al Señor. Y que se termina toda esta etapa cuando cae la ciudad de Roma y es destruida y derrotada. Sabemos que sucede en la historia, que son las fuerzas de los imperios bárbaros, culturas de los alrededores que se unen todas y logran derribar al imperio romano. Entonces se cree que allí termina ese cumplimiento y lo que queda es muy pequeñito. Por ejemplo, el juicio final, esa nueva venida de Jesús, y lo vamos a ir viendo de a poco. Lo otro que dicen es que diríamos, pero ¿esto de dónde lo sacan? Del término bíblico donde dice, y no pasará esta generación, o durante esta generación, o en la generación venidera, que son textos que los encontramos en los evangelios. Y se entiende que generación tiene que ver en el término de su generación. Si calculamos que una generación tiene de 30 a 50, algunos dicen 80 años, vamos a ponerle un ponderado, 70 años. Entonces, terminó esa generación, y entonces si dice, cuando se cumpla esta generación, entonces se entiende que es en el tiempo posterior al que Jesús estaba. Más o menos entre el año 30 y 35 estaba Jesús, esa generación, 70 años más, 100, se acababa el siglo y empezaba el siguiente. Y se cumplía lo que les habían dicho. También encontramos cuando vemos en, por ejemplo, Mateo capítulo 24, que le dice que esto será derribado y en 3 días lo podré construir. Dice, ¿cuándo caerá esta generación? También lo encontramos allí. Cuando sucede este evento y lo acusan a Jesús de decir que él estaba tratando de destruir el templo, tratando de condenar a la nación, etc. En medio de esa situación, al cabo de la resurrección de Jesús y la ascensión de Jesús, se cumple esto, con la caída del imperio, con los ataques y con todo lo que sucedió. Entonces, toman esos textos para explicar históricamente que se había cumplido esa parte de las profecías. También encontramos dentro del preterismo parcial, y ampliamos un poquito más la idea. Por favor, léalo alguien de ustedes. A ver, otra vez lo leo yo, profesor. Bueno,
Es el más antiguo de los dos y aduce que los siguientes sucesos se cumplieron en el año 70 después de Cristo, cuando el emperador Tito saqueó la ciudad de Jerusalén y destruyó el templo, interrumpiendo los sacrificios cotidianos. Ok. ¿Qué pretende decir este preterismo parcial? Que muchas de las profecías que se hablaban de, y vamos a mencionarlas en un ratito, de el juicio, de los castigos, de la resurrección, de la manifestación de Cristo, se dio en gran parte más o menos a los alrededores del año 70 después de Cristo. ¿Qué sucede en el año 70 después de Cristo? El emperador Tito invade la ciudad de Jerusalén, destruye la ciudad para dominarla, quema gran parte de la ciudad, daña, destruye y quema casi todo el templo de Jerusalén. Y al quemar el templo, se interrumpen los sacrificios que ellos hacían, pues sabemos nosotros desde el Antiguo Testamento, que presentaban los carneros, las ovejas, las palomas, las codornices o palominos. Pues, se interrumpe, o sea, se corta el sacrificio continuo que tenían y deja de ser cotidiano, deja de poder realizarse. Entonces se entiende que allí se está cumpliendo esa etapa de castigo y de juicio de parte de Dios que se establecía en los evangelios para la desobediencia y el pecado del pueblo, se está manifestando de esa manera. Así lo leen gran parte de los preteristas. ¿Dónde encontramos y dónde vemos esto? Bueno, gran parte de esto lo vamos a ver cuando a veces se nos dice que el pueblo de Israel es el reloj del cumplimiento de las profecías, que el pueblo de Israel es la carta donde podemos leer lo que va a suceder. Entonces, lo que pasa en el pueblo de Israel es la manera de entender lo que se está cumpliendo. Ese concepto también viene de esta idea. Entonces se ve Israel y dicen, esto pasó en Israel, y esto sucedió, y esto hicieron. Entonces, frente a ello, plantean esta postura escatológica, que es verdad, que si observamos a Israel, lo que ha ido pasando en ellos es cumplimiento de profecía. Y si seguimos observando, se cumplirán las que faltan. Entonces, tiene mucho que ver dentro de las creencias que existen en la iglesia cristiana. Como digo siempre, si hay alguna pregunta, por favor lo hacen o levantan la mano, si quieren le escriben, no hay ningún problema. ¿Qué más podemos ampliar del preterismo parcial? Bueno, hay eventos proféticos que ellos plantean que han sido cumplidos en el año 70 después de Cristo. ¿Cuáles tenemos? Uno, la destrucción de Jerusalén. Se había dicho que caerán estas piedras, que se vendrán abajo y después vendrá el juicio. Bueno, ellos dicen, se cumplió. La manifestación del anticristo. ¿Quién era el anticristo? Desde la lectura que ellos tienen, el poder y el manejo descomunal, perseguidor, violento, abusivo, torturador de muchos emperadores romanos. Y específicamente vamos a ver después dos de ellos. Uno tiene que ser Nerón y el otro era Domiciano. ¿Que se dio la gran tribulación? Sí, consideran que ya se dio. Ese momento en el cual es la prueba máxima que tiene el pueblo del Señor en ser perseguido, en ser maltratado, en ser torturado, y muchos murieron en ese evento. ¿Cuándo se da? Cuando el Imperio Romano persigue a los cristianos. Y cuarto, el día del Señor, que está la venida en juicio o juicio final. Para ellos esa venida de juicio es justamente cuando para el pueblo hebreo viene el juicio de Dios permitiendo que el Imperio Romano persiga, destruya y aplaste por su propio pecado, y cuando cae el Imperio Romano dominado por otras culturas, por la maldad, la corrupción y el abuso en el que vivía.
¿Qué más encontramos? Que dentro de esta corriente teológica, o escatológica específicamente, identifica a Babilonia la Grande con el paganismo de la ciudad de Roma e inclusive en tergiversaciones o pecados de la ciudad de Jerusalén. Y usa para ello Apocalipsis 17 y 18. Si alguien tiene a la mano y si no, por favor, búsquenlo. Abran sus Biblias en Apocalipsis capítulo 18. Les espero mientras lo buscan. Apocalipsis 18. Bien, pastor, la caída de Babilonia. Tenemos a Apocalipsis 18. Alguien léanos, por favor, para empezar, el verso 1. Bien, pastor. ¿Qué dice? Y después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Ok. Dentro de este análisis escatológico del preterismo parcial, nos está diciendo que tanto no leo el 17 porque sería muy largo, vamos a tomar el ejemplo del 18, que tanto el 17 como el 18, que vamos a ver ahora a qué se refiere, tienen que ver con esa visión que recibe Juan y que se cumplía próximamente en el tiempo que él se encontraba en su futuro cercano. Entonces lo que él ve es a su futuro cercano. Verso 2, por favor, léalo alguien. Amén, pastor. Y clamó con voz potente, diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Ok. ¿Cómo lo ven? No lo estamos viendo nosotros hoy, sino estamos viendo cómo lo ven ellos. O sea, todavía no estamos analizando nosotros si lo entendemos, cómo lo vemos en nuestro tiempo, no, no. ¿Cómo lo ven ellos? Están diciendo, como decíamos, acabamos de definir hace un ratito, que Babilonia la Grande es el paganismo y la idolatría de la ciudad de Roma y del Imperio Romano. Y define allí, según lo que se entiende para ellos, que se ha convertido en habitación de demonios, en refugio de todo espíritu inmundo, habían inmundicias, en refugio de toda ave inmunda, y la idea de ave inmunda es de fieras, de animales, o sea, la figura es de acciones que hacen tanto daño que hieren y matan, y es aborrecible, o sea, es rechazada ante los ojos de Dios. Verso 3, por favor, si alguien lo lee. Voy a continuar leyendo, pastor. Bueno, bueno, Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la potencia de sus deleites. ok. Se sabe a nivel de la historia que el poderío que tenía el Imperio Romano, que era en el mundo europeo conocido de aquella época, era tan grande que dominaba todo lo que existía, que tenía poder sobre todo lo que había. Entonces, de allí la metáfora de hablar de que han bebido del vino de su furia.
El que no aceptaba el gobierno romano era aplastado, dominado y exterminado. De su fornicación, o sea, de sus malos actos, no solo sexuales, sino sus desviaciones. Les pongo un solo ejemplo. Se sabe que muchos de los militares romanos de alto rango llevaban un asistente, un escudero, un muchacho que les ayudaba, menor de 15 años, que muchas veces la función que cumplía era de placer sexual, para que ellos no pierdan su virilidad en el campo de batalla, hasta que vuelvan después de meses o a veces años a sus casas y se encontraran con sus esposas. También menciona allí que los reyes de la tierra han fornicado con ellos, o sea, se han unido, han hecho pactos y acuerdos con el fin de recibir beneficios. Gran parte de los gobernantes de Jerusalén se habían rendido al Imperio Romano. Por ejemplo, los Herodes, con tal de recibir beneficios, con tal de recibir placeres, con tal de recibir reconocimientos, de no perder su estatus, aceptaban lo que decía el Imperio Romano. Ese no es el único ejemplo, hay muchos más. También nos dice el verso 3 que los comerciantes de la tierra se han enriquecido a causa de él. Se sabe, así como se sabe acá en el Perú, que los grandes caminos que existieron en el Imperio Incaico lo hicieron el pueblo inca en la Europa de aquel entonces. Los grandes caminos que sirvieron para conquistar, comunicarse y transportar mercancías, lo hicieron los romanos. Y así comerciaron y viajaron y se comunicaron con un sinnúmero de pueblos a kilómetros y kilómetros de distancia. Muchos de esos caminos existen hoy en día, tanto en Europa como en lugares de Asia, como Turquía y lugares cercanos. Entonces, para muchos de esta perspectiva preterista, todo lo que estamos leyendo de Apocalipsis tiene que ver con el Imperio Romano. Y el verso 4 dice, hasta ahí nos vamos a quedar, oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados, para que no recibáis sus plagas. ¿Qué nos está diciendo? Que le está diciendo al pueblo, no se acerquen a él. Va a caer un juicio, va a caer una destrucción, mejor es que estén lejos. Entonces, todos estos puntos que mencionamos, el punto 1, la destrucción, la manifestación de Nerón, de Demetrio, vamos a ver después, la gran tribulación, Diocleciano, perdón, Diocleciano, la gran tribulación, la persecución de los cristianos y esa venida de juicio, consideran ellos que se cumplió en esta etapa y que lo que falta es pequeño. El preterismo parcial también nos va a ampliar un poquito más algunas cosas. Alguien de ustedes léanos, por favor, los dos puntos que allí tenemos. Buenas noches, profesor. Voy a leer. Buenas noches. La mayoría de los preteristas creen en el término los últimos días. No se refiere a los últimos días del planeta Tierra o la humanidad, sino a los últimos días del pacto mosaico interrumpidos en el año 70 después de Cristo en Jerusalén. La venida de Jesús también fue en juicio contra aquellos israelitas que le rechazaron. Ok, gracias. ¿Qué nos dicen ellos? Que para nosotros, últimos días es lo que va a pasar para nosotros en un futuro lejano. O no lejano que no va a suceder nunca, sino lejano de hoy hacia adelante. Pero para los preteristas, esos últimos días no tienen que ver con el final de la tierra o el final de la raza humana, sino tienen que ver con el final del pacto interrumpido. Conocemos nosotros, que nos enseña el libro de Levítico, Éxodo, que habían leyes y pactos que Dios había hecho con el pueblo. Esas leyes y pactos que Dios había hecho con el pueblo, unos de ellos consistían en cumplir con las leyes, cumplir con los sacrificios, cumplir con las ordenanzas que había dejado, así como Dios lo había planteado.
Una de ellas era presentar las ofrendas, las distintos tipos de ofrendas, los sacrificios, el holocausto, que era la ofrenda de entregar todo el animal a ser consumido en el altar, las ofrendas de paz, que eran presentar o a veces frutos, verduras y algún animal, eh, las ofrendas de pobreza, que eran aquellos que no podían presentar un cordero o un carnero, entonces compraban una paloma o un palomino, que era parecido a un ave muy chiquita, a una codorniz. Todo eso se hacía en el templo, aún en el Nuevo Testamento, cuando vino Jesús, se seguía haciendo. Pero justamente como venimos viendo, es en el año 70, cuando el emperador Tito invade la ciudad de Jerusalén y destruye y quema la ciudad y obviamente destruye el templo, que estos actos que se hacían de presentar sacrificios y ofrendas se interrumpen, se cortan, no se hacen más. Entonces, al no hacerse más para la lectura escatológica preterista, es que en esa etapa a eso se refiere con sus últimos días, a lo próximo y cercano a ellos, no a lo próximo y cercano de nosotros, porque evidentemente para ellos nosotros ni existíamos, ni sabían que íbamos a existir. Entonces estaban hablando de lo cercano a su tiempo, no de lo cercano a nuestro tiempo. También al hablar de la venida de Jesús, que nace y muere en Jerusalén, ellos creen que en ese momento también hubo un juicio. El juicio que hubo fue hacia el pueblo israelita por haber rechazado no solo a Jesús, sino a tantos profetas y enviados, por ejemplo, Juan el Bautista, que vinieron a anunciarles el reino de Dios, que vinieron a anunciarles el arrepentimiento y no creyeron. Como no creyeron y rechazaron, entonces vino un juicio. El juicio que vino fue permitir que pasara eso en la ciudad de Jerusalén. Entonces se cumplió allí por decirlo así, juicio tipo castigo por haber desobedecido, por haber rechazado el reino de Dios o las buenas nuevas o el arrepentimiento que se traía. También nos va a decir el preterismo parcial. Hablaban de que debemos diferenciar entre últimos días del término último día, que es futuro e incluye lo siguiente. Últimos días es lo que acabamos de definir, ¿no? Como dijimos hace un ratito, últimos días es lo que pasó en el año 70. Esos son los últimos días. Ese juicio, esa invasión, esas persecuciones, esas destrucciones, todo ello. Y último día tiene que ver con lo que va a pasar a futuro, que es la segunda venida de Jesús, la resurrección de los justos e injustos, el juicio final, o como le llaman algunos, el juicio del gran trono blanco, y un cielo nuevo y una tierra nueva. Para estos preteristas, falta que se cumplan estos cuatro sucesos o estos cuatro eventos. ¿Qué falta para ellos? Que se dé la segunda venida de Jesucristo, que se cumpla este hecho, que Jesús regrese y en su regreso se den estos eventos, la resurrección de los justos e injustos, para que para ese último juicio final de todos, y una vez concluido ello, para la manifestación o el desenlace o el evento final de un cielo nuevo y una tierra nueva, que para ellos es literal. Literalmente será un cielo y una tierra nueva. O sea, todo lo que existe desaparecerá y habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Por qué especifico que es literal? Porque hay otras
corrientes escatológicas que consideran que no es literal, que es una explicación metafórica para decir que todo será renovado o purificado, si quieren decirlo, pero ahí viviremos. Es más, hay textos que utilizan los que están en contra de este concepto literal para decir ello, ¿no? Que en esos momentos dice, habrá ese cielo nuevo y esa tierra nueva, pero será en esta misma tierra, según a un par de textos que hay en Apocalipsis. Entonces, frente a ello, el, por eso específico que es literal. Un momentito de... Ok, continuamos. Entonces, para ellos, los preteristas parciales, hay esta diferencia de últimos días y último día. Los últimos días son los cercanos al tiempo en que ellos vivieron y el último día es el que vendrá hacia el futuro que ellos no conocían, que nosotros decimos será el nuestro. No sé, de repente será el nuestro o el de nuestros hijos o el de nuestros nietos, pero cosa que ellos antiguamente no eran conscientes. El preterismo parcial también nos va a decir que ellos creen que la nueva creación viene de una progresión redentora mientras Cristo está en el trono celestial, subyugando a sus enemigos y culminará con la destrucción de la muerte física. Esta muerte, denominada el último enemigo, según 1 Corintios 15, 20 al 14. Para entender a qué se refieren, vayamos a 1 Corintios 15. Perdón, dije 14, no, es 20 al 24. ¿Alguien puede leerlo, por favor? 15, 20 al 24. Yo lo voy a leer, pastor. Por favor. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino de Dios, al, el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Amén. Ok, gracias. ¿A qué nos referimos con nueva creación? Les dejo esa idea. Según el texto que leímos, ¿cómo entendemos esa nueva creación? Paramos 10 minutitos y retomamos en 10 minutos, pero no para que solamente vayamos a hacer o hagamos otra cosa, sino piensen en el texto que leímos y a qué se refiere con nueva creación. Y en 10 minutos retomamos.
desde esta idea que más o menos estamos tratando de ir aprendiendo. Puede ser que algunos la sepamos y la creamos y la respaldemos y otros que no. O sea, depende de cada uno. Pero ¿cómo entendemos el texto que leímos de Juan 15, perdón, de 1 Corintios? Pastor, buenas noches. Buenas noches. Pastor, yo lo entiendo como nueva creación, que al morir y resucitar Jesucristo y nosotros aceptarlo como nuestro Señor y Salvador, ¿no? Entonces, Ujú, somos nacidos de nuevo, ¿no? Y pertenecemos a esta nueva creación. Y esta nueva creación es que en parte, pues, va a habitar en lo que nos habla también luego, ¿no? Lo dice, ¿no? En cielo nuevo y tierra nueva, ¿no? Entonces, ujú, quizás es lo que yo puedo entender, ¿no? O sea, nosotros ok, somos esa nueva creación porque pertenecemos a esa nueva era, ¿no? De Cristo al aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Es lo que ok, puedo entender, pastor. ok. Gracias, María. ¿Algún aporte más? Sí, pastor. Sí, porque la creación desde su inicio, por medio de Adán, pues ha sido eh, llena de pecados, ¿no? O sea, la humanidad Ujú, tiene justamente ese pecado enraizado en nuestras vidas. Entonces, con Jesús viene la nueva creación. ok, está bien. ¿Algún aporte más? ¿Cómo eh, lo escuchamos? Buenas noches a todos. Buenas noches. Este, Adelante, Rocío. bueno, pues para mí eso de la nueva creación se está refiriendo a nosotros Ujú, porque fuimos rescatados por la sangre de Cristo. Somos una nueva creación delante de Él. Creo que eh, hay una parte de la escritura que todavía no se ha completado. De hecho, ok, Apocalipsis es revelación y no se ha completado toda esa revelación, ¿no? No se han cumplido las cosas que está marcando ahí la escritura. En el sentido de que, por ejemplo, dice que se van a dar grandes avances, ¿sí? Y ujú, durante la época de los romanos y demás, pues no había estos avances, ¿no? Como los ok, estamos viendo en la actualidad. Obviamente todavía falta para la llegada de Cristo y yo tengo la certeza de que estamos en este tiempo de gracia donde está terminando de cumplir las profecías y dando oportunidad a que la gente se vuelva a Cristo. ok. ¿Algún aporte más? Gracias. Dice el pasaje que citábamos. Sí, Profesor, adelante, buenas Asensio. noches. Asensio, Te escuchamos. eh, profesor, ¿cómo se puede decir? La creación ha sido dañada con el pecado de Adán y con la venida de Cristo fue restaurado, o sea, Ujú, parcialmente, ¿no? Pero cuando se cumpla todo,
será restaurada plenamente, ¿no? Quizás a eso se refiere este pasaje cuando ¿ok? dice, ¿no? Que en Cristo ya hay una restauración, pero también en otro pasaje dice que la creación mismo gime, ¿no? La Ujú, restauración plena. Y eso será cuando Cristo venga en su segunda venida. ok. Si se dan cuenta eh, de diferentes perspectivas e ideas que estamos planteando, gran parte de lo que ustedes están diciendo, con diferencia de cada uno, que es la interpretación que han aprendido o creen, se dan cuenta que se coincide en lo que se está planteando acá, que es algo parcial, que es algo que no es completo todavía, a diferencia del preterismo total que dice que casi todo ya está completo. Por eso es que decía al inicio que esta perspectiva del preterismo parcial está muy arraigada en las iglesias. O sea, no es que ya todo se cumplió, que ya todo se terminó, que se acabó y que no falta nada y que Cristo viene y se acabó la historia del mundo, sino que algunas cosas se cumplieron, pero aún faltan muchas. Y esas muchas que faltan para el concepto escatológico es lo parcial, es lo que aún está por venir. Y para más o menos ampliar la idea, ¿qué más nos dice? La mayoría de los preteristas parciales creen en, y ahora lo vamos a explicar, en el amilenialismo o en el postmilenialismo. Muchos preteristas postmileniales creen que el gobierno civil debería regirse por las normas bíblicas para ser correcto. A esto se llama teonomismo. ¿Qué queremos decir? Ahora vamos a explicar qué es amilenialismo y postmilenialismo un ratito. Los preteristas dicen que después que pase todo el periodo del milenio y todo eso, y lo vamos a explicar ahora, va a venir este Cristo, pero que mientras tanto los gobiernos deberían de regirse por las normas o los principios o las enseñanzas que se encuentran en la Biblia, para que así sea un gobierno correcto, un gobierno eh, incorruptible, un gobierno transparente, un gobierno limpio. Se llama esta idea de tomar la escritura y ponerla como norma teonomismo, pero también tiene que ver con una idea teocrática, de que sea Dios quien tome el control de los gobiernos. Este es un planteamiento preterista y que en muchas iglesias, muchos grupos evangélicos pretenden que así sea, que se tome la escritura como norma para los gobiernos. Entonces, por un lado uno dice, sí, sería bueno, pero por otro lado tendríamos un inconveniente, que aquellos que no creen en las escrituras tildarían al gobierno de religioso, si fuera cristiano, evangélico o católico, como fuera, que están imponiendo sus conceptos. Entonces, no necesariamente generaría algo bueno, sino también generaría un enfrentamiento. Por otro lado, dependería de cómo cada uno interpreta lo que lee en la Biblia. O sea, no todos lo leen y lo ven de la misma manera. Entonces, no es tan simple decir así, qué lindo, ¿no? Debería de tomarse y se aplica en la ley. Pero no es tan sencillo, es complicado. Pero muchos preteristas plantean esta idea, ¿no? Y yo lo he escuchado de muchas iglesias evangélicas, no voy a mencionar denominaciones, pero algunas dicen eso. Si el gobierno fuera cristiano y utilizara la Biblia como norma de conducta para gobernar, esto no pasaría. Pero se generarían otras situaciones y dependería mucho, repito, de cómo se interprete lo que la Biblia dice. Pues algunas cosas pueden ser impuestas y puede generar un problema y otras pueden ser rechazadas. Entonces depende mucho de la manera como se interprete el texto, no solamente de decir sería lindo que se haga. Dice que íbamos a definir, mencionábamos acá amilenialismo y postmilenialismo. Bueno, aquí lo tenemos.
Eh, el pre lo vamos a ver más adelante porque en la siguiente clase que vamos a mencionar las otras corrientes, vamos a mencionar también premilenialismo. Lo cito acá porque son las tres posiciones escatológicas sobre el milenio. Estamos viendo corrientes teológicas para entender los eventos que van a suceder o los eventos finales. Dentro de esos eventos hay el suceso del milenio, un periodo de gobierno de 1000 años. Bueno, hay maneras de entenderlo. Para eso tenemos premilenialistas, postmilenialistas y amilenialistas. Según el preterismo parcial, hay algunos que dentro de ellos creen en el amilenialismo y otros en el que está en el centro, el postmilenialismo. Por favor, alguien de ustedes léanos qué es el postmilenialismo. Allí lo tenemos. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Adelante, Hugo. ¿Qué nos dice el postmilenialismo? El milenio es un tiempo de avance y dominio del cristianismo en el mundo. La iglesia está estableciendo el reino sobre esta tierra para recibir a Jesús, quien viene al final de esta época. Ok. ¿Qué nos dice el postmilenialismo? Al decir post es después, que va a haber un periodo en el cual el reino de Dios va a ejercer dominio, va a ejercer control o el manejo necesario. Y durante todo este periodo va a ser un periodo de paz, un periodo de calma, un periodo de sosiego, que Dios lo va a permitir para demostrarle al ser humano que a pesar de vivir 1000 años en esta situación, nuevamente puede surgir otra vez y va a surgir acciones que pueden traer desobediencias y pueden traer pecados. Y es para que entienda el ser humano que existe una naturaleza que lleva ese pecado y que al final de ese periodo sería la manifestación, o se le dice en griego, que hemos aprendido la primera vez, la parusía, la manifestación de Dios a través de Jesucristo. Eso plantea en pocas palabras el postmilenialismo. Lo vamos a ir ampliando poco a poco. El preterismo parcial, algunos de ellos creen en esto, que será un periodo en el cual podrán vivir los creyentes, podrán vivir con no creyentes y demostrarles a ellos que es posible una vida diferente, una vida mejor, una vida gobernada por autoridades o por la autoridad que ponga Jesucristo, pero que al final se terminará todo este periodo porque nuevamente volverán a actuar acciones equivocadas y acciones de pecado y tendrá que manifestarse Dios a través de Jesucristo. Y que en ese periodo, que será de conflictos, de problemas, de nuevamente guerras, Él tomará a los suyos y los llevará a su presencia para protegerlos. Pero tenemos el otro lado. Dentro de esta misma línea del preterismo, tenemos el concepto amilenialista. Y alguien de ustedes, por favor, lea qué nos dice el amilenialismo, por favor. ¿Quién lo puede leer? Profesor, sigo leyendo, Hugo. Adelante, Hugo. Amilenialismo. El milenio no es literal, sino figurativo, de modo que la victoria de Cristo sobre Satanás da por iniciado el milenio. Cristo reina, la iglesia testifica sobre el reino. Ok. ¿Qué nos dice a diferencia del anterior? Que no va a ser un periodo literal de 1000 años, como expliqué, de paz, de sosiego, de calma, etcétera, sino va a ser un periodo figurativo, eh, eh, como se dice, metafórico, en el cual Cristo ya ha vencido, Cristo ya derrotó al enemigo e inicia este proceso, este gobierno, él reinando, él teniendo el control y los creyentes, la iglesia, que aman al Señor, muestran que a través de ese gobierno el Señor puede reinar y el reino puede existir.
pero que no es literalmente 1000 años, sino es una manifestación del obrar del reino de Dios en la tierra. Entonces, para muchos, esa situación se puede estar dando con cada uno de los cristianos, por ejemplo, para algunos que en este tiempo están testificando y están demostrando que el reino de Dios se puede dar en medio de una sociedad que tiene pecado, que tiene corrupción y que tiene maldad, que no necesariamente va a ser un periodo específico literal. Para otros será igual, no será literal, pero será dentro de un tiempo en el cual se podrá vivir así, porque Cristo va a gobernar y habrá vencido ya al enemigo. Entonces, dentro del preterismo hay las dos líneas, tanto postmileniales como amileniales. Post significa después del milenio y amilenial significa que no es literal, que no va a pasar literalmente, que solamente es una idea para hacernos entender cómo podría suceder y cómo se daría un gobierno, una manifestación del reino de Dios en esta tierra. Es más, haciendo un paréntesis, o sea, alguna vez se les pasa y tienen que dialogar. Los testigos de Jehová afirman que en estos momentos estamos viviendo el milenio, literal, que la manifestación de Cristo cuando vino y que nació y ascendió a los cielos fue el inicio de que se viva el reino y que ahora lo estamos viviendo, que estamos dentro del milenio y que después que pase este tiempo de 1000 años, se manifestará Cristo, vendrá a buscar a los suyos y los suyos, obviamente, son los testigos de Jehová, no, no otros, que se irán con él. Hasta hace años, el concepto que ellos manejaban era que el Señor Jesús iba a venir al cabo de este periodo de 1000 años a llevarse a 144.000 salvados. Y lo han anunciado por mucho tiempo. Lo interesante fue cuando se dieron cuenta que en el mundo habían más de 144.000 testigos de Jehová, cambiaron la cifra y dijeron que no era literal, que ahora era metafórica y que quería decir que era un número grande que iba a ser tomado y arrebatado por Dios. Solo es un paréntesis para que sepan en qué ellos creen, que tiene que ver con lo que estamos hablando. Entonces, dentro de nuestras iglesias hay conceptos de preterismo. Hay muchos que creen en un concepto postmilenial, que todo pasará postmilenio y ahí será tomada los creyentes, serán llevados con Cristo y Cristo se manifestará. Otros creen que no va a pasar de manera así literal, que no va a haber un milenio exactamente, sino que va a ser la manifestación de la victoria de Cristo sobre esta tierra. Y que eso puede ser en un tiempo, puede ser ahora, puede ser más adelante o puede ser en otro siglo, lo que no va a ser de manera literal. Son las dos líneas o las dos corrientes que encontramos dentro del preterismo parcial. Mientras vamos cerrando esta idea, le pediría al profesor Mario que por favor pueda enviar la tarea práctica de hoy para poder explicarla después para trabajar. Gracias, profesor Mario. Entonces, frente a este planteamiento, retrocedemos un poquito. Ah, no, ya, aquí. Si falta concretarse la segunda venida de Jesús, según ellos, la resurrección de los justos e injustos, el juicio final y un nuevo cielo y una tierra nueva, entonces, ¿dónde encajaría aquí el postmilenialismo y el amilenialismo? El postmilenialismo encajaría aquí en la segunda venida de Jesús. Se da el gobierno que se debe dar en esta tierra, viene Jesús, resucitan los justos y los injustos, hay un juicio y se establece la tierra nueva. ¿Dónde entraría el amilenialismo? En que no es un periodo determinado y que en esa etapa figurativa se va a manifestar Jesús, van a ser resucitados los que están muertos, habrá un juicio, como dije antes, el famoso juicio del trono blanco, y habrán cielos nuevos y tierra nueva. Ello se encaja con lo que acabamos de ver ahora.
con postmilenialismo y amilenialismo. ¿Por qué no mencionamos premilenialismo? Porque los preteristas no creen en el premilenialismo, o sea que va a ser antes. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Para ellos es después o solamente es algo figurativo. No va a pasar literalmente, solo va a pasar los otros hechos que mencioné. O sea, no habrá un periodo de 1000 años en los cuales se podrá comprobar, por un lado, la bondad y por otro lado, la maldad del ser humano. No, no va a haber eso. Entonces, pues hay el post, que es después, y el amilenialismo, que es no va a pasar literalmente. Solo es una idea para mostrarnos cómo sería y cómo funcionaría. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Como vamos a trabajar diferentes corrientes, para esta corriente se habrán dado cuenta que falta el preterismo total, que no lo voy a mencionar por la siguiente razón. Terminando la clase voy a enviar el resumen de esta clase, como envié la vez pasada el material escrito, y para poder trabajar el preterismo parcial y total, hacer solamente, hermanos, un comentario de una página, nada más. ¿Cómo ustedes lo entienden? Explíquelo en sus palabras, no me hagan un resumen. Explíquenme en sus palabras el preterismo parcial y el preterismo total. ¿Quiénes van a hacer esta tarea? Marcia, Asensio y Juan Carlos White. Ustedes tres van a trabajar el preterismo parcial y total. Yo voy a enviar el material a todos, pero ustedes lo van a trabajar. En la siguiente les voy a decir quiénes van a trabajar el otro y en la siguiente quién trabaja el otro. Entonces les voy a enviar el material, lo leen, creo que son 3 o 4 páginas, si no me equivoco, y hacen su comentario como ustedes lo entienden. Por favor, no me copien términos, no copien y peguen, no hagan eso, porque uno, que me voy a dar cuenta, y dos, que así no aprenden. Lean y expliquen en sus palabras. Lo que ustedes me expliquen en sus palabras, yo voy a ver que así ustedes lo entendieron. No pretendo que salga perfecto y no pretendo que me hagan un resumen exacto y sintético de lo que debe decir. No, para nada. Como ustedes lo entiendan. En una página. Si no sale una página, sale un poquito menos, no importa, pero no más de una página. Si me dan más de una página, no lo voy a leer y me leeré solamente una página. Aprendan a trabajar con contenidos pequeños. Marcia, Asensio y Juan Carlos White. ¿Ok? Voy a enviarlo al final de la clase y antes del inicio de la próxima clase, de la próxima semana, ustedes tres envían sus trabajos. Si lo envían después de la clase que nos toca, que viene a ser la tercera, igual lo recibo, pero les voy a descontar 3 puntos por haberlo entregado tarde. ¿Ok? Hasta antes del próximo miércoles pueden enviar su trabajo. El miércoles ya no. Si lo envían el miércoles, 3 puntos menos. Y vamos a explicar ahora, un ratito. Perdón, maestro, tengo una duda. Dígame, ¿Esta tarea es nada más para ellos o para todos nosotros? para ellos tres. No, para ellos Nada más. tres. La clase que viene les voy a entregar, o por ejemplo, Rocío, supongamos Caster y un hermano más, otra corriente. Y a otros tres, otra corriente. Y a otros tres, la última corriente. Entonces, cada uno va a trabajar una corriente distinta, pero todos van a tener el mismo material. O sea, ustedes van a tener el mismo material que van a trabajar nuestros hermanos la semana que viene para presentar su tarea. Pero igual lo van a tener para que ustedes sepan cómo es y qué dice. Pero no tienen que hacerlo ustedes, solo los que he mencionado. ¿Me permiten un Muchas gracias. ratito? No, al contrario, un placer. Ujú, ahí está.
A ver, vamos a compartir. Bien, acá está. Esa es la tarea que vamos a trabajar hoy. Les explico brevemente porque no es nada complicado. ¿Cuál es la idea? Es personal, no va a ser en grupo. Hay que leer este pequeño artículo, es media página, que es ¿qué sucedía en el tiempo que se escribió el Apocalipsis? Y ahí explico más o menos, en resumen, hay muchas cosas más, esto es muy, muy resumido. ¿Qué sucedía? Segunda pregunta, ¿cuáles fueron las persecuciones más duras contra los cristianos? Ahí se explica, con algunas fechas y algunos ejemplos. Segundo, responder las siguientes preguntas leyendo Apocalipsis 18, 1 al 8. Las preguntas son sencillas. Son 4 preguntas, son muy simples. Con 2, 3 renglones, ya está. No hay que indagar mucho. Y 3, ¿de qué manera cree usted se compararía esa situación, la que estamos analizando, de esa etapa donde se escribe el Apocalipsis, que obviamente sabemos que es Juan, con la nuestra? De las 3 opciones que hay, usted elija una que considere que se puede asemejar o comparar a lo que acabamos de estudiar en ese texto de Apocalipsis y con las aclaraciones del contexto que estamos leyendo arriba. ¿Se entiende la idea? Lee, responden las preguntas, que ya está aclarado por lo que leemos arriba a qué se refieren las preguntas. Y 3, comentan en un párrafo breve nada más una de las 3 finales. Eligen la A, eligen la B o eligen la C de la pregunta 3. Una sola. Dicen, yo creo que esto podría ser lo que se asemeje. Y explican en un párrafo. Trabajan eso ahora. Cuando terminan me avisan, ya lo terminé y por favor se lo envían al profesor Mario. ¿Se entiende? ¿Está claro? Pastor, la Dígame. respuesta a partir del 2 es con referencia de la lectura del punto 1, ¿no verdad? Claro, el punto 1 les va a aclarar el texto del capítulo Apocalipsis 18. O sea, nos va a Ya. explicar el contexto, cómo era, y entonces Ujú. cuando lean va a ser más fácil entenderlo. Ya, ya, profesor. Y, y el Pastor, 3 solamente una. Dígame. ese contenido nos lo va a enviar a Sí, le he dicho nuestro... al pastor Mario que ya se los envíe a ustedes ahí al grupo. Ya lo envió al grupo. Perfecto, envíenlo, bájelo, tranquilos, no se apuren, tenemos tiempo. Son 9:30, tienen casi, si terminamos antes, hacemos una pequeña conclusión, si no, no se apuren. Tienen aproximadamente 1 hora, hermanos. Que eso en 30 minutos se puede hacer, pero si necesitan más tiempo, no hay problema. Avancen con calma, háganlo bien, no corran, no se desesperen. No solo es un trabajo de la clase, sino es un trabajo para la nota de ustedes. ¿Ok? Cuando termina, y dice, yo terminé y me avisan para que lo puedan enviar. ¿Ok? Ya al término, vemos el calculamos. Sí, dígame. Eh, o sea, acá hay que responder 4 preguntas. Sí, Primero, la primera pregunta, la segunda pregunta, de después la, en de el la punto 2, 2. las En el 4 punto 2, respuestas tenemos que responder. no, 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 no. El primer punto es el 1, leer, nada más. ¿Ya? Ahí dice, Solamente hay leer. que responder las 4 y la Claro, última una opción. correcto. Las 4 de la pregunta 2 y elegir una opción de la 3. Exacto, hermano. Ya, gracias. Listo. Adelante, avancen. Solo no se olviden de avisar cuando acaben para que lo puedan enviar y yo pueda saber que ya terminaron.
porque la idea es la tarea de hacerla hoy y nada más. Punto 2. En base a lo que leyeron, responda las siguientes preguntas de Apocalipsis 18, 1 al 8. Y 3. Elija una de las tres propuestas que ustedes consideran que puede ajustarse a lo que han leído de Apocalipsis para hoy en Ah, día. Nada ok. más. Ok, un placer. Ya entregué mi trabajo, ya. ¿Puedo retirarme o vamos a esperar? Acabó todas la pregunta y Sí, la parte final. Ya, sí, ok, pastor. hermano. Nos vemos la clase que viene. Amén, pastor. Gracias, bendiciones.